Bien, hoy eh, vamos a desarrollar con mayor minuciosidad el tema de reasentamiento, desplazamiento, reubicación de poblaciones. En estos casos, lo conversábamos la semana pasada, se vulnera no solamente el derecho de propiedad, sino también el derecho de posesión y también el derecho a la residencia. Por eso es que en todos estos casos se requiere el instrumento de gestión ambiental más riguroso, como es un estudio de impacto ambiental detallado, de acuerdo al artículo 38 del Decreto Supremo 019-2009 MINAN. Un asentamiento de población como Cerro y Pasco debería dar lugar a una indemnización y compensación de la población. En el caso de población indígena, el asunto es mucho más delicado porque requiere consentimiento previo, libre e informado. Esto de acuerdo a los estándares internacionales de protección a los derechos de las poblaciones indígenas en la jurisprudencia de la Corte Interamericana, en la Declaración de Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas, en el propio Convenio 69 de la OIT, entre otros. Sin embargo, nosotros queríamos explorar con ustedes, Leonor, si existía una normatividad interna que podría ser aplicable a toda la población, sea indígena o no sea indígena. Y encontramos en la legislación sobre desplazados internos, especialmente por el conflicto armado que se tuvo, que tenía un supuesto en el cual podía ser un desplazado no solamente por violencia y conflicto interno o internacional, sino por la implementación de proyectos de desarrollo. ¿Sí? Este decreto supremo es el 004-2005 MINDES, bastante antiguo ya. Y yo quería acá recordarles que esta norma sale en un contexto donde ya habíamos sufrido los terribles efectos de terrorismo en los 80, ¿no? Y en una frase extraída de este libro, El odio y el perdón en el Perú en el siglo XVI al XXI, de editora Claudia Rosas, te indica lo siguiente. Leonor, ayúdanos con la lectura. Profesor. La ira política del grupo maoísta entroncado con la tradición radical peruana, que provocó más de la mitad de las muertes de las 2 décadas de la violencia política, ha sido castigada y erradicada del sistema. Pero el otro actor de la violencia también es implicado en el informe final en estas violaciones de los derechos civiles. Las Fuerzas Armadas y Policiales amenaza con salir indemne del asunto, ya que el actual gobierno se ha posicionado en torno a la defensa legal y protección institucional. El previsible congelamiento del proceso de judicialización de los casos de violación de los derechos humanos cometidos por militares y policías representa un grave retroceso en el deseo de los hechos de violencia, como los ocurridos en el Perú entre 1980 y 2000, no vuelvan a repetirse. El odio y perdón en el Perú en los siglos XXI, disculpe, 16 y 21. Editora Claudia Rosas, Fondo Editorial PUC. Se ilustra muy bien que el desplazamiento por este conflicto armado fue debido a terceros, estos terroristas que ya ustedes conocen, y también el propio Estado. Y en esa medida, los desplazados, sea por cualquiera de estos agentes que han sufrido eh, la pérdida de su territorio ancestral, deberían tener derechos y deberían ser compensados. ¿Sí? Esa imagen es, pues, conmovedora, ¿no? Porque muchos perdimos familiares en ese proceso, ¿no?
y por eso es bueno recordar como memoria colectiva este evento para que no vuelva a suceder y para no olvidar a aquellos que fueron ejecutados extrajudicialmente o que perdieron el lugar donde estuvieron eh, por mucho tiempo, ¿no? Familia tras familia, ¿no? Generación tras generación. En ese contexto tenemos que ubicarnos en la ley 28.223 y aquí empieza un poco a evidenciar que tenemos derecho a nuestra residencia habitual, ¿no? Y lo dice de la siguiente forma. Todo ser humano tiene derecho a la protección contra el desplazamiento arbitrario que le alejen de su hogar o de su lugar de residencia habitual. ¿Por qué esto es tan importante? Porque la reubicación de el lugar donde has estado viviendo 30, 40, 50 o más años te genera una ruptura de vínculos familiares, afectivos, sociales, económicos, religiosos, etcétera. Y le voy a poner un ejemplo, mi estimado Oscar Maquera Montoya. El lugar donde trabajaba antes de la pandemia, ¿dónde quedaba ubicado? Intervención ahí de Oscar Maquera Montoya. Sí, profesor. ¿Dónde practicaba usted hacia el 2020, principios? Todavía no practico. ¿Dónde vive usted? ¿En qué distrito de Lima o de provincia? San Juan del Urigancho. San Juan del Lurigancho, el distrito más grande de Sudamérica, tiene sin duda fuertes raíces provincianas, porque en algunas zonas, por ejemplo, viven personas de Ayacucho. Y ejemplo, este es un ejemplo que usted puede ir a ver cuando visite el penal de San Pedro, ex San Juan del Lurigancho. Hay unas urbanizaciones en esta zona que todavía mantienen tradiciones de su tierra natal, ¿no? Comida, prácticas religiosas, culturales y familias enteras viven ahí. O sea, tú puedes encontrar a tu tío o tía 2 cuadras más arriba. En ese contexto, vamos a poner el ejemplo que puede ser real. Esa zona donde están ocupados al costado, 50 metros al costado del penal, uno de los penales más hacinados de Latinoamérica, hay que decirlo, es intangible y no puede ser asumida por prescripción adquisitiva y no te lo puede titular el Estado, en tanto y cuanto esa intangibilidad no cambie, ¿no? Entonces podríamos, mi estimada Leonor, reubicar toda esta población y decir, no, aquí vamos a hacer el penal y no queremos gente y vamos a despejar todo este lugar para que se siga ampliando el penal para que no esté tan hacinado. Esa reubicación, por ejemplo, para hacer esa ampliación del penal, hipotético, estamos hablando, imaginario, definitivamente va a romper los vínculos sociales, económicos, familiares que tienen estas familias en la zona, ¿no? Aparte de la inversión que pueden haber hecho en su inmueble, hay una relación, ahí de acuerdo con sociólogos. Incluso si usted tiene una vivienda en el distrito allí donde está ahora San Juan del Lurigancho, el Callao, ¿no? La Punta, donde esté hoy día, Vía María del Triunfo, donde esté, tiene una relación con la señora de la bodega, con el vigilante que está cerca, con su comunidad. Está integrado perfectamente. El hombre no es un ser que puede vivir en aislamiento permanente, sino que tiene a relacionarse con otras personas. Y parte de la felicidad en el ser humano, ya está demostrado, los neurocientíficos lo han mostrado, no está tanto en viajar, en tener tu pareja, sino parte es las relaciones sociales. Las relaciones sociales, ese reconocimiento
necesario para poder obtener un bienestar social, ¿no? Por eso es que en el Código Penal, como el Código Civil, se refiere el honor no solamente como tu concepción interna, subjetiva que tengas, como diría Juan Espinosa, sino como lo diría también Morales Godo, tu reputación. ¿Por qué defiendes tanto tu reputación? Porque eso te hace integrarte a la sociedad y eso te genera, aunque no lo crean, un bienestar, una forma de felicidad, como diría Morris en un libro que se llama La naturaleza de la felicidad. Resumiendo, la salud implica una salud mental y también una salud que le llamamos social o bienestar social, que es esta, ¿no? Entonces, una reubicación, un desplazamiento va a generar esa pérdida de bienestar, que no se puede compensar solamente con el valor del inmueble que estás perdiendo, eso no. ¿Y quién me devuelve, mi estimado Oscar, eh, las relaciones sociales que tenía con la gente que estaba cerca de mi casa? ¿Quién me las devuelve? ¿No? Esa es una de las preguntas que le hago a Fabricio Ferro López. ¿Qué respondería usted? Entonces, ¿podría responder? Bien, Por favor, ¿podría repetir de nuevo, profesor? Una discusión. más atentos, doctores. Que ya hay varios para lo del examen oral final. Vamos a reformular, estableciendo por eso que está prohibido un desplazamiento arbitrario, ¿no? Porque no es porque me dé la gana que yo te voy a retirar de un lugar, tiene que haber una justificación, ¿no? Por interés público, interés general. Pero en ningún caso puede ser basado en políticas cuyo objeto sea, pues, alterar la composición étnica, religiosa, racial, social o política, un apartheid, ¿no? Y limpieza étnica de la población afectada, ¿no? Imaginemos, otra vez volvamos al penal del Lurigancho, que ustedes como abogados alguna vez tienen que visitar desde el curso de Derecho Penitenciario, ¿no? El hecho que vivan ayacuchanos en esta zona al costado y por ese mérito yo los esté reubicando, pues sería un acto prohibido. No podría hacerlo. No podría. No podría. Si es por esa razón que los estoy dispersando, ¿no? ¿Y por qué podría ser? No, es que los acuso de terroristas. Como son de Ayacucho, yo de alguna manera les imputo esa presunta vinculación, ¿no? Y de hecho hay muchos que estudiantes de San Marcos que a veces también les imputan esa reputación de una manera absolutamente injustificada, ¿no? Entonces, podría pasar situaciones de ese tipo, ¿no? Y eso generar una vulneración a nuestros derechos de residencia, ¿no? Aparte de tu buena reputación. En situaciones de conflicto armado, a menos que así lo requiera la seguridad de población civil afectada o razones militares imperativas, ¿no? Van a poner un cuartel, pues, en mi pueblo y voy a tener que ser reubicado. Eso no podría ser la primera opción, tendría que ser lo excepcional, porque es una situación prohibida, ¿no? No podría ser la primera opción, ¿no? Excepcionalmente, por ser un espacio estratégico, podría ser, pero debería ser siempre no se puede. En casos de proyectos de desarrollo en gran escala que no estén justificados por un interés público o superior o primordial. Y aquí es una cosa interesante, ¿no? Porque si bien es cierto el artículo 7.2 de la ley 28.223 te va diciendo situaciones donde está prohibido, aparece esta palabrita, pero, o no obstante, o sin embargo, o salvo, que desnaturaliza la prohibición porque te da una salida, ¿no? Y esta es la salida que vamos a conversar ahora, ¿no? Si en casos de proyectos de desarrollo de gran escala, estos están justificados en interés público, sí puedo reubicar, ¿sí? Porque la única condición que me piden es interés público. ¿Y cómo hago eso?
Bueno, el Congreso podría ser que saque una ley que declare de interés nacional la construcción de una carretera que atraviese el Manu, pues, que atraviese Pacaya, que atraviese un parque nacional, ¿no? Definitivamente, esa carga de interés nacional, interés público, va a ser una justificación para iniciar ese proyecto. Y podría ser que solo se haya dado para encajar en el supuesto que estamos aquí conversando, que es que esta reubicación sea legal. Y no necesariamente porque la hubiéramos necesitado en otro caso, ¿no? Para dar cobertura a esa intervención grave que se hace en la población que está siendo objeto de impacto del proyecto vial, por ejemplo, ¿no? De infraestructura de servicio público necesario, pero ¿a qué costo, no? Entonces habría que descubrir ahora cuántos proyectos viales se han promovido por una ley del Congreso, y tú te preguntabas, pero si el Congreso no construye carreteras. No, es que tienes que leerlo en sintonía con este punto que dice: en casos de proyectos de desarrollo en gran escala que no estén justificados por interés público superior o primordial. Y una ley de interés público de un proyecto pues te calza con esto, ¿no? Y ya justificas. Y ya el último es cuando se utilicen como castigo colectivo, ¿no? Este está prohibido, no hay ningún pero ni salvo, como el primero de la parte de tampoco no hay, ¿no? Solamente los dos B y C estarían dentro de circunstancias excepcionales que puede ser objeto de desplazamiento. 7.3. Los desplazados no tendrán una duración superior a la impuesta por las circunstancias. ¿Quiere decir esto? Tenemos que leer siempre las normas en sus dos dimensiones, ¿no? O sea, ya puedo hacer la reubicación, ok, pero también tengo derecho a retornar, a regresar a mi residencia habitual. ¿De dónde sale esto? De aquí. Dice: los desplazados no tendrán una duración superior a la impuesta por las circunstancias. Si la carretera deja de ser priorizada, si el penal que se iba a ampliar deja de ser ampliado, si el proyecto de infraestructura finalmente no hay presupuesto y se abandona, pues yo podría solicitar retornar a mi lugar de origen, porque ya no hay razón para poder apartarme de este lugar. Vamos a ponerle en el caso de mi ex delegada Pamela Bermúdez, que vivía su familia en el Cerro de Pasco, en la zona donde está impactada por la actividad minera. Si la actividad minera desaparece digamos, de una manera extraordinaria, desaparece, ¿necesitaríamos reubicar a Cerro de Pasco? No, pues se podrían quedar. Y si no desaparece, pero reubicamos a Cerro de Pasco y termina la minería, se agota el yacimiento, ¿podrían retornar? Claro que sí, porque la razón de esa intervención del Estado ya no se encuentra justificada. Entonces hablamos de que el desplazamiento, la reubicación, da a su vez el derecho de retorno, que es un derecho también muy bien regulado en el convenio 69. ¿Cuántos somos a esta hora, mi estimada delegada, siendo 17 de noviembre del 2021, 6:28? 19, profesor. Menos 2, que soy yo, y mis dos canales seríamos 17. Interesante, hemos subido el promedio, salvando hasta ahora el final algunos. Vamos al artículo 8 de la ley 28.223, ¿no? Y hay que leerla pausadamente, ¿no? Alexandra, denos el 8.1. Antes de decidir el desplazamiento de personas, las autoridades competentes se asegurarán que se han estudiado todas las alternativas viables para evitarlo.
Cuando no quede ninguna alternativa, se tomarán todas las medidas necesarias para minimizar el desplazamiento y sus efectos adversos. Qué importante, mi estimada Alexandra Garrido, que la reubicación sea una medida residual en cuanto que sea la única forma de desarrollar el proyecto. Esto implica que yo haya analizado otras alternativas, ¿no? Como por ejemplo, vamos a poner una carretera que cruza el Parque Nacional del Manu, pues, ¿no? Lo parte a la mitad, ¿no? Y por ahí puede haber tráfico de especies, madera, minerales, personas, y pueden haber actividades ilícitas, ¿no? Tendríamos ya no zorritos run run, sino otras especies de repente llegando al mercado central de Lima, ¿no? No nos sorprendería. ¿Qué pasaría si planteamos la alternativa de bordear el parque, ¿no? Y la respuesta sea, no, es que es muy costoso. Bueno, esa respuesta de índole económico bastaría para justificar que la carretera afecte diversidad biológica única en el mundo, bastaría para afectar con una reubicación de la población que está allí. Mi estimada Lady Di Stephanie Gamboa, ¿razones económicas son suficientes para decir por esto los vamos a desplazar a estas personas, sí o no? ¿Qué piensa usted? Argumente. Profesor, buenas noches. Disculpe primero por la bulla. Yo creo que haya solamente razones económicas. Creo que no es suficiente, ¿no? Puesto que se les debe de reconocer también el derecho de retorno a estas personas, ya que ahí fue el lugar donde crecieron, donde se criaron, donde estaban relacionándose entre ellas, ¿no? Y decirles que no pueden regresar solamente por razones económicas, creo que no sería lo correcto, ¿no? Así como se les sacó, también deberían poder regresar a su lugar de origen, ¿no? Usted, Lady Di Stefano Gamboa, ¿en qué distrito vive de Perú? No escuchó, se fue. Alexandra Garrido, ¿en qué distrito vives de Lima? En San Martín de Porres. ¿Y hay una relación entre el distrito que tú vives y tu crecimiento como ser humano, como persona, o simplemente si te dirían, vámonos a Miraflores, iría corriendo y diría, nunca más vuelvo acá porque me parece un lugar inhabitable? ¿Qué piensa usted? ¿Tiene alguna relación con su entorno o no lo tiene? Me siento más cómoda cuando estoy cerca a mi hogar, cerca a mi vecindario, cuando he estado todo el día afuera y regreso a mi barrio, como que me siento más cómoda. Es esa sensación de que estoy en un lugar que conozco y conozco a la gente que me rodea, aunque no me relacione siempre con ellos, me da un sentir de pertenencia. Eso justamente era el punto, ¿no? Que más allá de que viva en Comas, Coyique, como este jugador Flores, o en Caraballo, un poco más abajo, o en San Martín mismo, o en Los Olivos, o en Villa María, y que no tenga todos los servicios básicos que quizás podría tener incluso, hacemos relaciones con las personas, y que no obstante, ojo con Rosemary, pueda yo tener un segundo hogar en Miraflores o San Isidro, hay una relación de protección, de cercanía en estos lugares, porque tengo unas relaciones sociales ya construidas por largos años. Y en algunos casos, no precisamente los jóvenes que están hechos para volar alto y explorar el mundo, los que ya tienen sus años, como sus padres, sus abuelos o sus tíos, y tienen unas buenas temporadas, inviernos en esta zona, ya no quieren irse, porque conocen a todos los vecinos, porque ahí juegas pelota, porque ahí está tu comité de defensa ciudadana, porque
Ahí haces tu tai chi, ahí haces tus actividades del vaso de leche, tu celebración de Navidad con los niños que ya vienen de las nuevas generaciones, algunos de repente pequeños que ustedes puedan tener. Entonces, esas relaciones sociales que son propias de una comunidad humana se fracturan cuando hay una reubicación. Una cosa es que me vaya a Miraflores porque quiera, pero no dejando el otro hogar porque podría retornar de visita, y otra es que ya nunca más vuelva, ¿no? Y eso es lo que está en cuestión en temas de desplazamiento forzado, reivindicar ese derecho que es tan poco estudiado en nuestra facultad, que es el derecho de residencia, pero no solamente asociado a propiedad, a posesión, como los plenos, pues, algunos plenos civiles lo han querido ver, sino más allá de las relaciones sociales, que ahí por ahí no están yendo, ¿no? Que por ahí no están todavía explorando. Ya van a llegar los civilistas seguramente en su momento, su oportunidad, en un desalojo también ver no solamente el que me quedo sin hogar, sino me quedo sin un contexto social que me protegía y donde yo hacía actividades económicas, sociales, etcétera, que ya no voy a poder hacer, ¿no? Esa es un poco la naturaleza de este derecho de residencia, y por eso hay que aprender a quererlo, mi estimada Rosemary. Lo que no quiere decir que no vayas a irte no solamente a Miraflores, Rosemary, ándate a Berlín, ándate a París, ándate a New York, ¿no? Es bueno salir cuando eres joven y es necesario para conocer el mundo, ¿no? Pero también tarde o temprano vuelves al lugar donde creciste, ¿no? Ese también es, para valorar lo que tienes que contrastar, comparar con otras realidades. Mientras tanto, va a ser bien complicado, ¿no? Que si no conoces otra realidad, ¿cómo vas a querer lo que tienes, ¿no? Entonces es bueno que salgan de Lima, de Perú, del lugar donde estés y vayan contrastando, ¿no? Qué es realmente lo que tenían, y también traer cosas de afuera. Es importante también traer esa experiencia, ese roce internacional que te da viajar por el mundo, ¿no? Volvamos a la clase, el 8.2, y dice lo siguiente: las autoridades responsables del desplazamiento se asegurarán, en la medida de lo posible, de que se ubique adecuadamente a las personas desplazadas, que el desplazamiento se realice en condiciones satisfactorias de seguridad, alimentación, salud e higiene, y que no se separe a los miembros de una misma familia. Y es que eso es, de alguna manera, algo de lo que se habla muy poco, ¿no? La reubicación de una población, por ejemplo, para poder ampliar el aeropuerto Jorge Chávez, ¿se ha dado en estos términos? ¿O solo les han dado un dinero, como hemos visto en la historia de la gestión ambiental con el caso del proyecto Camisea, donde era un famoso toma o nada, ¿no? ¿No? O sea, te doy esto o si no me voy, ¿no? Entonces, ¿de qué manera se han hecho estas negociaciones de reubicación de la población? Doctor, invadió. Bueno, pero no tenía el Estado un programa de vivienda, se cayó el FONAVI y no se ha hecho cargo, y está poseyendo, y el Código Civil pues dice que si tú posees por 10 años de manera específica ya es propietario. Pues no, solamente esa norma se aplica cuando son los bancos o alguien que tenga muchos recursos, o también es para aquellos que cumplieron los requisitos conforme el Código Civil, ¿no? Es un poco, hay que también ser coherentes, ¿no? Y si bien es cierto, no hay que fomentar la invasión, también es cierto que algunos válidamente no tenían otra opción, ¿no? Hay otros que son traficantes de tierra, eso sí hay que procesarlos, ¿no? Pero los que no tenían otra opción, no podemos tratarlos con indiferencia, ¿no? Y su compañera ha levantado la mano Rosemary Almerco Herrera, y luego Isaac Alejo Reyes. Ahí tenemos a Rosemary mismo, la Pagol, va a decirnos algo interesante. Adelante. Profesor, buenas tardes. ¿Qué tal? Quería preguntarle si es que usted sabía en qué quedó respecto a los pobladores que se encontraban en la orilla del río Rímac, o bueno, en los landeros, no sé cómo se dice. O sea, hace ya buen tiempo, me acuerdo que hubo un problema con los deslizamientos en el río Rímac y estaba hablando de reubicar, y entiendo que sí se llegó a reubicar. Por ejemplo, yo a veces paso y veo que hay casas que están totalmente destruidas. Entonces quisiera saber si usted conocía dónde se reubicaron estas personas, o fue un desalojo. No creo que haya sido un desalojo, ¿no? Entiendo que sí fueron reubicados. O tal vez le dieron una compensación económica, no tengo idea. Es una interesante pregunta, Rosemary, porque a la vez permites hacer un contexto
mucho más rico que como abogados debimos haberlo planteado en esta clase, ¿no? Profesor, pero si es un invasor, le planteo su desalojo, pues, ¿no? No cumplió los 10 años, es de mala fe, es una zona donde no puede hacer prescripción, por ejemplo, una faja marginal, pues es intangible, no puedes hacer prescripción. Hay zonas donde estás invadiendo un patrimonio cultural, ahí no va a haber prescripción posible, pues, ¿no? Y le mete su desalojo y se acabó, ¿no? Entonces, ¿por qué razón a estos poblaciones que están en estas zonas precarias y que se estaba haciendo un proyecto de línea amarilla para poder recuperar el río, para poder recuperar esta zona, se les reubicó y se les compensó por esta norma? ¿No? No aplicaron el desalojo, bueno, más allá de la situación, porque aquí no se está discutiendo la posesión ni la propiedad, sino tu derecho de residencia. Claro, puede ser que sea precario, me dirá usted, sí, pero es tu derecho de residencia, ¿no? Y hay un protocolo, en este caso para poder retirarlo, ¿no? Porque el Estado tiene que garantizarte unas condiciones de vida digna, ¿no? Entonces se les compensó hasta donde pude advertir, ¿no? Ofreciéndoles unos departamentos cerca de la zona y una compensación económica, ¿no? Y entonces tenías tu departamento más tu compensación económica, qué abuso, doctor, ¿no? Entonces yo también voy a invadir. Sí, seguro que vas a invadir si tienes ahí tu casita en San Martín, tu casita en San Juan del Lurigancho, ya tienes una casa, ¿no? La necesidad de invadir a veces es porque realmente no tienes dónde estar. Entonces estas personas, muchas se notaba que no tenían otra opción, ¿no? Y el Estado, otra vez, estamos en una situación de estado de cosas inconstitucionales, no tiene programas de vivienda que satisfagan a todos los habitantes del Perú, ¿no? Es un tema pendiente, ¿no? Entonces, resulta razonable desalojar o reubicar con estas reglas, pues lo último sería lo más atendible, ¿no? Eso sin que implique alentemos las invasiones, ¿no? Si me han invadido y han pasado cerca de 24 horas, 48 horas, bueno, traes a la policía y los desaloja. Estamos hablando de personas que han estado ahí 10, 20, 15 años, pues, ¿no? O más, y el Estado no ha hecho nada, ¿no? Y hay niños y familias enteras ahí. Entonces, a esos casos nos referimos, no a los casos que invades porque aparece un oleoducto que se va a construir y pones tu banderita y tus esteras y quieres hacer un negocio del proyecto. No, estamos hablando de casos donde ya hay un tiempo ya significativo en la zona, ¿no? Y es muy probable que algunos no tengan propiedad porque son zonas que o son del Estado o no es posible que prescriban, ¿no? Vean ustedes que dice, el desplazamiento se realiza en condiciones satisfactorias de seguridad. O sea, cuando yo voy sacando a la gente, tengo que asegurar su alimentación. Tengo que asegurar su seguridad, que no los roben en el camino. Tengo que asegurar que sea con condiciones de salud adecuadas, ¿no? Si estamos en pandemia, pues brindar las mascarillas, las condiciones de distanciamiento, etcétera, para que no haya ningún impacto allí. E higiene, ¿no? Los baños portátiles de repente porque hay que caminar una buena zona, un buen trecho. Y que no se separe los miembros de una familia, ¿no? O sea, si vamos a hablar de los departamentos estos y una compensación económica, sería prudente que las familias que estaban en una casa se mantengan en un departamento todos juntos o continuos, ¿no? Para no romper esas relaciones sociales. Pero además, y vamos a ver otros elementos interesantes, la posibilidad de conservar mis relaciones sociales, económicas, ¿no? También. Y Isaac iba a preguntar algo, iba a intervenir, iba a hacer un aporte. Siempre Isaac tiene buenos ejemplos, así que Isaac, adelante. Sí, doctor, buenas tardes ante todos. Estaba viendo justo el 8.2 y quería comentar una noticia acerca del desplazamiento que hubo, un suceso en específico acerca del desplazamiento que hubo en Fuerabamba, que es el centro poblado que estaba asentado donde ahora está la mina Las Bambas. Todos creo que este conocimiento público que a esa población, al centro poblado, se le movió a otro lugar, a la parte norte del distrito de Chalhuahuacho, y básicamente lo que se hizo es una ciudadela, ¿no? Con todos los servicios
con una infraestructura de primera, edificios de 3, 4 pisos, cancha de fútbol, una posta médica con capacidad de internamiento. Es decir, la empresa en ese caso estaba encargada del NMG, me parece. No, Extrata. Se preocupó bastante en ese punto, pero llamó la atención en el año 2018 fue que vimos esa noticia, creo que había pasado un año antes, que no se preocuparon de un punto que era importante. Las personas que estaban siendo desplazadas habían vivido toda su vida en una zona rural, quiere decir que la forma de la casa no era propio un edificio, sino tenía pues no su huerto, salida al campo abierto, etcétera. Y las personas mayores no se van a adaptar a otro tipo de infraestructura de manera rápida. Y lo que pasó es que una persona se había suicidado, se había tirado básicamente del tercer piso y había fallecido. Y el informe decía que se había suicidado porque no se acostumbraba a ese tipo de vida, porque estaba acostumbrada más a la vida de campo. Entonces, ahí me- se me vino, ¿no? El tomar en cuenta también este tipo de cosas como la forma de vida que tenían, la infraestructura que tenían, que es importante que muchos casi no lo ven, ¿no? Como dice, mira, le estás dando salud, higiene, le estás dando seguridad, le estás dando todo, pero no te preocupaste por un concepto importante que era por la forma de la casa en específico, o la infraestructura. Y me parece que es relevante, ¿no? Porque cada cultura tiene eh, las formas de la casa son propias de cada cultura y eso lo podemos ver en cada cultura pre-inca, inca, etcétera, ¿no? Y eso quería comentar, doctor. Isaac pone el dedo sobre la llaga, ¿no? Porque en 200 años de república, el enfoque de intercultural apenas se ha tocado las fibras de, un, de una república sin indígenas, ¿no? O sea, que sea la primera vez que un indígena ocupe la cartera de viceministerio de Interculturalidad te revela el grado de marginación y falta de criterio para poder comprender a otro, ¿no? Y por eso a mí me gustaría, si hubiera estado un poquito más en prepandemia, yo he visitado sus distritos, ¿no? Para ver los problemas medioambientales, dónde están, qué vive, qué relaciones tiene, para poner ejemplos del terreno, ¿no? De repente hay un proyecto gasífero que está haciéndose allí, poniéndolo, ver ahí si tiene su día y a partir de casos prácticos de ustedes mismos estudiar la realidad, porque el derecho ambiental está como el derecho administrativo en todas partes, solo que no lo ves tan evidente, ¿no? Y en ese enfoque, claramente cuando hacemos reubicación, incluso en esta propia norma que leemos, no hay un enfoque intercultural, porque si hablamos, y más adelante lo vamos a ver, de que tampoco se tienen que romper tus relaciones sociales, económicas, culturales. ¿Qué hago yo con un departamento? Claro, Rosemary le pone su depa de Miraflores y ha salido de San Martín, por decirle, un distrito, está contenta, pero si Rosemary vive en Ayacucho, en una zona agrícola, o en Cusco, o en Arequipa, y tiene sus animalitos, tiene su cosecha de papita, ¿no? Para consumo familiar, ni siquiera es consumo para comer, pero está acostumbrado a criar a sus animales, ¿no? En Navidad emborracha su pavo ahí vivo, no muerto, sino vivo, nada que lo ve en televisión, pues tú ve con sorpresa lo que pasa en cable, pues, ¿no? Que le echan el vino, pues no, aquí es en directo, ¿no? Quiere ver la escena, ¿no? Su sus potajes los hace con chichejora, entonces todas esas cuestiones que en verdad ni siquiera lo ves en los programas de cable, que es otra realidad, es otro pensamiento también válido, ¿no? Mucho más occidental, mucho más de zonas de familias privilegiadas, ¿no? Que anteayer estaba viendo un programa de repostería, pues yo decía, diablos, o sea, todo eso que estás gastando con esa torta enorme, le das de comer
a toda una comunidad, o sea, es lujo que des un programa de ese tipo en un país con tanta hambre, ¿no? En algunas zonas, por ejemplo, en Noryauyos, he ido y tenía hambre y me sirvieron prácticamente papa y arroz, ¿no? Y claro, estaba bien aderezada la papa, ¿no? Y eran ganaderos y no usaban su carne porque la vendían. Entonces yo veo este programa y digo, tenemos un Perú fracturado, ¿no? Entonces, qué bien y ojalá todos estén en esas condiciones para hacer postres de ese tipo, esa calidad, ¿no? Yo veía que la repostera ensuciaba plato tras plato y yo decía, todo el agua que se va a gastar en limpiarlo porque tiene como no sé cuántos platos tenía, ¿no? No, este ya para acá y este por acá, y todas las cosas que ensuciaba, decía, wow, o sea, y esa cocina enorme que parecía como mi sala, pues, o sea, impresionante, ¿no? Y esa batidora que valía, pues, como los faros de mi auto, pues, era una cosa impresionante, ¿no? O sea, esa distancia que hay en esa realidad televisiva, de cable, de internet y nuestra población que se impacta por estos proyectos, se revela en el ejemplo que tú has puesto de Farabambas, donde le das un espacio geográfico, le das un departamento con todos los servicios, y dónde voy a poner mi pavo, dónde voy a llevar mi pollo, dónde voy a llevar mis animales si allí no hay, ¿no? No se puede poner eso en un condominio, ¿no? Y menos dónde voy a meterle mi pala, mi lampa, ¿no? Dónde voy a dormir, en qué, o sea, cerca a un árbol, no puedo. Entonces, esa mirada en el ámbito de reubicación o desplazamiento no se está viendo. No es solamente dar un inmueble, ¿no? En el caso de línea amarilla que pusimos hace un rato, pues sí, en algunos casos va a calzar y la gente va a estar muy feliz pasar de una faja marginal toda contaminada y al costado de un río hartamente contaminado, a un edificio con servicios públicos excelente, ¿no? Pero si has estado en una zona no contaminada, donde la tierra te daba de comer, donde comías carne de tus animales y donde incluso podrías estar pescando en un río cerca y ya no lo vas a estar, pues el ponerte un edificio y darte una compensación que se te puede acabar a los 5 años, no te va a generar bienestar, sino va a generarte, como lo ha comentado su compañero, infelicidad y probablemente, ya hay algunos estudios que demuestran, es alcoholismo. Muchos indígenas cuando son desplazados, aparte de suicidio, toman la bebida, ¿no? Y los vicios, ¿no? Porque es una forma de vía escape, ¿no? Es lamentable, ¿no? Por eso buen ejemplo, Isaac. Y esa pie a tierra, como me gusta decir, ¿no? O sea, tocar la realidad. Nosotros como abogados de San Marcos somos privilegiados, no saben cuán privilegiados somos en un Perú donde todos no tenemos internet, luz, agua, comida, padres que nos cuidan, amigos que nos apoyan y nos vamos a dar nuestras escapadas a donde sea que usted vaya a divertirse. En otros lugares eso es impensable porque no hay recursos y tienes que trabajar desde niño, ¿no? Entonces, esa es la realidad, ¿no? Y la reubicación básicamente afecta a estas personas. No estamos reubicando pues San Isidro, Miraflores, ¿no? Barranco, ¿no? Eso no va a pasar. Estamos reubicando en zonas donde la tierra vale casi nada, ¿no? Pero la relación de la tierra y el poblador, el desplazado es muy grande, ¿no? Y su historia, sus raíces, ¿no? Y quitarte de ahí es bien complicado, ¿no? Y sobre todo por insisto, la relación social y cultural que se forma con ese espacio geográfico, ¿no? Y volvamos a Noryauscocha, ¿no? Cuando un día vayan pasándolo en Aguaná, vayan por la carretera y encuentren el primer pueblito, yo les voy a preguntar y acuérdense de mí cuando vayan por ahí, si no les gustaría quedarse a vivir allí al costado de un río, en el medio de unas cordilleras, un cielo azul espectacular, y parece que estuvieras en el paraíso. O sea, es un lugar fabuloso, pero está casi desierto el pueblo, porque claramente no hay suficientes recursos para vivir, ¿no? Pero es un lugar maravilloso, ¿no? ¿Por qué se despueblan los pueblos rurales de España y Perú? Porque no hay oportunidades, porque no nos acordamos de ese espacio y vamos siempre en este caso, a Lunahuaná, pues, ¿no? Que es como que el lugar más bonito de la zona, pero más abajo no es así. Entonces, buen ejemplo de Isaac, que nos hace reflexionar.
Si el desplazamiento se produce en situaciones distintas de los estados de sección debido a conflictos armados, se respetan las siguientes garantías. Ojo, leamos bien esto, ¿no? Ojo, argumentar es dar postura de algo, acuérdense. Y como abogados tenemos que deconstruir el texto, no leerlo literal, ¿no? Literal, ¿no? Por ejemplo, sin hacer la concordancia o sistemática con otras normas y con mis conocimientos y con mi contexto, por favor. No solamente concordarlo con normas, sino con el contexto que tú traes, cultural y también de conocimiento de la realidad social, porque la norma se interpreta en función del contexto, ¿no? Una cosa es la vacancia en la época de que Fujimori se va a Japón y renuncia por fax y con 30 votos lo vacas, y otra cosa es el contexto de PPK, y otra cosa es el contexto de Vizcarra, y otra cosa es el contexto probablemente de Castillo. O sea, la norma se va interpretando en función del contexto, como decía Gadamer, ¿no? Y hay que tenerlo presente, especialmente en derecho ambiental, ¿no? Leamos de nuevo, 8.3. Si el desplazamiento se produce en situaciones distintas a los estados de excepción, o sea, en condiciones normales como las que estamos viviendo ahora, salvo el estado de emergencia sanitaria, que es otra cosa, que no es un estado de excepción, es otro contexto, debido a conflictos armados, no estamos en conflictos armados, así que estamos en ese escenario, se respetan las siguientes garantías. ¿Cómo hubiera redactado este 8.3? Yo hubiera dicho de frente, si el desplazamiento se produce en situaciones de implementación de proyectos de desarrollo, infraestructura o de inversión, ¿no? Así, pero no se quiso plantear así, por lo cual hay que interpretarlo mirando la otra cara de la moneda, ¿no? La autoridad estatal, facultada por la ley para ordenar tales medidas, adopta una decisión específica. O sea, para que haya un desplazamiento, una reubicación de la población, tiene que haber una autoridad competente. ¿Y quién sería esa autoridad competente? Bueno, el sector que promueve el proyecto, ¿no? Se aprueba la certificación ambiental y se supone que el sector de transporte y comunicaciones tiene una dirección de servidumbre, de derecho de vía, que va y negocia, pues, ¿no? Entonces, el sector que va a resolver la reubicación va a ser el sector donde se aprueba el estudio de impacto ambiental. No se nace, sino el sector donde se aprueba. En este caso, Ministerio de Transporte y Comunicaciones tendrá que ir, pues, ¿no? Provías tendrá que ir, ¿no? A arreglar el asunto con los que se están reubicando. Sigamos con el B. Se adoptan medidas adecuadas para facilitar a los futuros desplazados información completa sobre las razones y procedimientos de su desplazamiento, en su caso sobre la indemnización y resentamiento. Tuvieron a los de Fuerabambas que explicarles todo lo que correspondería al proyecto que venía, ¿no? Y no deberías ocultar la información. No, porque es de Rubicon. No, va a venir un pequeño proyecto, ¿no? Vamos a hacer una carretera. No le digo que va a venir una minera. ¿Eso va a generar conflicto? Claro que sí. En el caso del aeropuerto Jorge Chávez, que está cerquita, deberíamos visitarlo, deberíamos hacer una visita presencial para ver este estudio que está en proceso justamente contra ellos, ¿no? Y hacer una mini encuesta y ustedes ver ahí a la gente si está de acuerdo con esta reubicación o no, ¿no? Entonces, a ellos preguntarles en qué condiciones están, ¿no? Y si se les brindó información suficiente, ¿no? Y si la información que se le brindó por audiencia virtual era pertinente, ¿no? A ver, usted tiene su PC, tiene su laptop, tiene su celular, ¿cuántos datos tiene al mes? ¿Y lo va a gastar en esa audiencia? Ni hablar, pues, ¿no? Me refiero a ver mi partido Perú-Venezuela, pero esa audiencia es insufrible, ¿no? Ni siquiera sé qué están diciendo en términos técnicos. Entonces, podría ser que nos demos cuenta que de repente, quién sabe, no estamos seguros, pero habría que verificarlo en campo, no le han brindado información completa sobre las razones y el procedimiento de su desplazamiento. Por ejemplo, les dijeron que sin su consentimiento no los pueden reubicar, o solo les dijeron vamos a construir una ampliación de la pista del aeropuerto Jorge Chávez y tienen que irse. Pero no se preocupen que vamos a pagarles un monto y aparte les vamos a dar un espacio, infraestructura, un departamento. Pero no les dijimos que requeríamos el consentimiento. Eso sería un acto jurídico de buena fe, mi estimada Rosemary Almerco. No, no sería de buena fe. Creo que todos deberían tener la misma información, ¿no? Efectivamente.
porque también eso me podría posibilitar tener una mayor capacidad de negociación y poder informarme adecuadamente cuáles son los impactos. ¿No? Ya me pones el DEPA cerca del aeropuerto y el ruido me mata, Rosemary, el ruido me mata. Entonces, mi pregunta sería, oiga, ¿y cómo van a mitigar el ruido si me vas a reubicar cerca, no? Ah, mira, X o Y, será mejor reubícame lejos, pues, ¿no? Ya también me voy, pero reubícame lejos de esta contaminación sonora. Y ya, pues arreglarán con el sector transporte lo correspondiente, ¿no? Y en su caso, sobre la indemnización y el resentamiento. Bien, esta interesante diferencia. Dice que me van a indemnizar y el otro dice reasentamiento, o sea que me tienen que llevar a otro lugar donde viva. No son iguales, o sea que me lleves a un lugar donde viva y me pongas el DEPA, no quiere decir que llegaba a otra cosa, sino me tienes que indemnizar. ¿Por qué tengo que darte el DEPA y los servicios públicos? Porque he vulnerado tu derecho de residencia, tu derecho de posesión o propiedad eventualmente, ¿no? Y la indemnización, bueno, porque estoy rompiendo relaciones probablemente culturales, económicas, sociales, de donde estaba viviendo, ¿no? Y en el fondo, y la indemnización lo que quiere marcar la pauta es que la regla no debería ser el reasentamiento, sino sería la excepción. Entonces, una forma de desincentivar ese reasentamiento es la indemnización, ¿no? Si no le pongo eso, pues diablos, o sea, la cosa se me sale de las manos, ¿no? Pero la indemnización es una forma de decirte, reubicar te va a salir caro, porque no es algo que deberíamos hacer la regla, sino debería ser la excepción. ¿Usted qué piensa, Nicole Granda, gozar de esta regla establecida para el desplazamiento o reubicación de población? ¿Le parece correcta? ¿Qué le pondría? ¿Qué le sacaría? ¿Está en contra? No dice nada. Nicole Granda gozar. Anote para el examen final, no vino. Paolo Alvarado Vela. ¿Usted qué piensa de esta regla? ¿Es razonable? ¿Le parece exagerada? ¿La mejoraría? ¿O le parece aceptable? ¿O la rechaza completamente? Buenas noches, profesor. Am, Considero que, digamos, quizás es lo mínimo, ¿no? Que se puede dar a aquellas personas que puedan ser removidas de un lugar, o de su lugar de residencia, ¿no? A simple vista creo que al menos es, digamos, eh, lo mínimo que se puede hacer por esa vulneración a un derecho, ¿no? En este caso. Vamos a ponernos un ejemplo práctico, doctores y doctoras y futuros ingenieros. Imaginemos que por un proyecto vial tengamos que reubicar San Marcos y ya no esté en donde hoy día se ubica entre San Miguel, pues, ¿no? Ahí donde usted es universitaria, sino vayamos a llevarla a Ventanilla, ¿no? O vamos a llevarla a San Juan del Lurigancho, lo vamos a llevar a toda la universidad con todo lo que se implica a Vía María, ¿no? No otra sede, sino toda la universidad, ¿no? O sea, todo lo que usted conoce, lo que hoy día, o sea, ha visitado la biblioteca, si de repente ha formado, tiene sus historias en el parque que no me quiere contar, pero las tiene, pasea por ahí en otra facultad, ya nada de eso va a haber, vamos a desaparecer eso y lo vamos a poner en otro lugar. No vamos a crear otra sede, sino literalmente otra infraestructura. ¿O qué diría usted si la casona de San Marcos que está allí, donde usted la conoce, la vamos a reubicar? Ya no va a estar ahí en ese parque universitario. No, ya no, ahí no. Vamos a llevarlo a que esté de pronto se me ocurre Jesús María, pues, ¿no? ¿Sería algo que acepte pacíficamente o que acepte alegremente o tendría algún tipo de observación usted, Rosemary? No, dice ella. No, definitivamente no. Porque ya es un arraigo histórico, cultural y también sentimental, ¿no? Claro. Bueno, si le robamos un pedacito de la universidad hasta el parque donde usted de repente paseaba, ahí hacemos la carretera,
lo dejaría, o sea, una tercera parte de la universidad nomás. ¿Qué te parece? Le vamos a pagar, claro, le vamos a dar su platita para que compren libros, pues. ¿Te parece correcto? Ni un metro menos. De hecho, en 2020 se intentó llegar a un acuerdo con la Municipalidad de Lima, ¿no? Y todos los Exacto, y yo quiero estudiantes poner hicieron el una cadena ejemplo. humana. Ahí se puede darse cuenta que en realidad no queremos que nos toquen la propiedad porque nos identificamos con ella, ¿no? Ajá. Y este caso, que vamos a ponerlo por analogía, no es exactamente lo mismo, pero lo que quería mostrar era que esa cadena humana de estudiantes que se ponía para que no toquen el cerco perimétrico de la universidad, ni siquiera es que vamos a reubicar las facultades, sino el cerco, demuestra que no es la propiedad lo que se defiende, sino las relaciones que están allí en ese espacio geográfico y que son historia, y que los estudiantes en este caso no quieren perder. No van a aceptar que le toquen así le des 1.000.000 de soles, no. Así le des 1.000.000 de libras, tampoco. Porque no es negociable, dicen ellos, ¿no? Le preguntas ahí por qué se ponen en la cadena de su papá, dice, ¿qué hace mi hijo, mi hija ahí? Pero él entiende, ¿no? Porque es sanmarquino y conoce el campus, ¿no? Entonces, al final tenemos una carretera, una pista que está cortada, está pues, está trozada, ¿no? Y esa pista es el recordatorio de que cuando no hay un consentimiento de la población, no es posible hacer un proyecto vial. Nosotros como San Marcos damos evidencia de que si no hay un consentimiento, no debería haber factibilidad, y por eso es que la universidad está como está, ¿no? Algunos pensarán, no, si suelto un pedacito del perímetro, más adelante es otro pedazo, y al final la mitad de la universidad pues prácticamente podría ser objeto de intervención en proyectos de servicio público, que no faltaría, ¿no? Entonces, ahora con esa información, mostremos empatía con aquellos que están en Frabambas, con aquellos que están en proyectos donde, como en Cerro de Pasco, o en Línea Amarilla, donde hay un desplazamiento de esa población. ¿Y por qué esa resistencia? ¿No? ¿Por qué cuando para la próxima usted diga, mi estimada Alexandra Garrido, que reciba su platita y su departamento, ¿qué más querría yo? Póngase a pensar, a ver si te haría lo mismo si te dijeran, no te preocupes, Alexandra, te vas a tu sede de San Juan de Lurigancho y ahí estudias. Es que, claro, está bien, pero que voy a perder esta sede, que es la sede donde hay historia, sería razonable. No, pero ahí, pues con la platita que recibe, construyes otra sede en Villa María. No, yo quiero todo, dice Alexandra, probablemente. No, yo quiero en Villa María, quiero que haya sede en Arequipa, en Piura, pero mi sede de aquí, la central, tiene historia, ¿no? Aquí entran los militares, aquí también los vimos salir, aquí se intervino la universidad, aquí te estudió Bryce, aquí estudió Vargas Llosa, y no, déjala como está, ¿no? No me toques mi universidad, ¿no? Y aquí quiero que esté mi posgrado, pues, ¿no? Hay terreno, ese terreno libre que ibas a intervenir, bueno, construyamos el posgrado de Derecho, ya no lo tengamos fuera, ¿no? Que esté aquí, esos espacios ocuparlos, ¿no? O hacer mejores bibliotecas, o hacer espacios donde hay esparcimiento para ustedes, etcétera, ¿no? Esa es la mirada que tiene aquel que ya tiene una relación social con la infraestructura, cultural, incluso económica, ¿no? Ahí saca sus fotocopias, compra sus libros, ¿no? Intercambia los exámenes que tomaron el ciclo pasado, etcétera, ¿no? Entonces, a eso se refiere este espacio de reflexión de curso, ¿no? A entender, a comprender por qué razón la reubicación o desplazamiento tiene la siguiente regla: se recaba el consentimiento libre e informado de los futuros desplazados. Mira, mi estimada Alexandra, ¿qué le parece esa regla, Marielé? ¿Qué le parece esa regla, Marielé, Angie? ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Demasiado? ¿Se nos pasó la mano? Hay que decir siempre que se pueda nomás, y si no, le metemos el Poder Judicial para que los desplace. ¿Qué haría usted, Marilé? Profesor, buenas noches. Yo también iría por el lado del consentimiento. Creo que al afectarse un derecho y en este caso a una comunidad entera, por así decirlo, se requeriría de la buena pro, de la buena vista, del consentimiento de las personas que van a ser afectadas, ¿no? Porque se les está restringiendo de una u otra forma. Entonces creo que es lo mínimo que se podría hacer.
para garantizar sus derechos bajo este precepto de buscar mejoría para la sociedad a través de la implementación de algún tipo de proyecto, ¿no? Es lo que creo yo. Y me parece muy oportuna sus respuestas y yo quiero que no se sienta persuadido por lo que dice el profesor. Usted puede sentir libertad de decir, no, me parece, ¿no? Leamos bien, deconstruyamos este requisito de se recaba el consentimiento libre e informado de los futuros desplazados. ¿Por qué? No habla de posesionario, no habla de propietario, habla de desplazado. Por lo tanto, yo no necesito demostrar que está en registros públicos mi propiedad. Ni siquiera tengo que demostrar que soy un poseedor de buena fe y todo lo demás, ¿no? Entonces, el término desplazado evidencia que tanto el poseedor como el propietario van a ser tratados de la misma manera. El único requisito que tendría para poder aplicar esta regla de consentimiento válidamente es que legítimamente esas personas hayan estado viviendo un tiempo razonable, ¿no? No lo podría aplicar en unos recientes invasores, traficantes de tierra, que se enteraron que voy a hacer un proyecto vial y a las 48 horas aparecieron un montón de banderitas del Perú con unas esteras ahí puestas y donde abres y no hay nadie, ¿no? O donde abres y dices, a mí me han pagado un sol para que esté, pero no es mío, lo estoy poseyendo para Alessandra, ¿no? Oiga, ¿eso es válido? No, pues, o sea, también hay que ser inteligentes como abogados y ver cuando hay fraude a la ley, ¿no? En esos casos, evidentemente, de ninguna manera, y ándate a tu acción de amparo en protección a la propiedad, porque esto sería una desnaturalización y pervertiríamos el ordenamiento jurídico. Tampoco hay que ser inocente, ¿no? Hay que ser, por eso yo les decía, la norma se interpreta en función de su contexto. Y claramente, si no tomo en cuenta los fenómenos de tráfico de tierras, sería muy imprudente de mi parte porque daría el poder a aquellos que de facto toman las cosas y no tienen ningún derecho. Entonces hay que tener cuidado. Siguiente elemento, ¿no? Las autoridades competentes tratan de involucrar a las personas afectadas, en particular a las mujeres, en planificación y gestión de su reasentamiento. Miren, interesante regla, ¿no? O sea, ¿por qué las mujeres? ¿Por qué está planteado así? Lo primero que hay que ver es que quién lo hace, ¿no? Esta norma, si ustedes se dan cuenta cómo nace, ven el decreto supremo que dice Mindes, ¿no? O sea, es un ministerio que se abocaba mucho a la población vulnerable y a las mujeres. Entonces, tiene un acento marcadamente de enfoque de género antes de que existiera el enfoque de género. Ojo, antes que se hablara de esto, ellos sabían, los que manejaban el sector, que las mujeres en el ámbito andino, rural, y yo no sé, Rosemary, usted me dirá, Alexandra, Sara, Nicole, Marielé, Leonor, Lady, Stephanie, y también seguramente Isaac, Paul, Oscar, Paolo, como las mujeres de nuestra familia, abuela, madre, es la que administra los recursos en muchos hogares. No, en mi casa es mi papá, bueno, es verdad, no en todas, ¿no? Pero digamos que cuanto más te acercas al campo, la mamá o la abuela es la que administra los recursos que entran a la familia y los administra de manera eficiente. Entonces, por eso es que en el resentamiento humano, el resentamiento de esta población, se toma en cuenta a las mujeres. Y en los programas sociales de asistencia a familias, el dinero se da a las mujeres porque, lamentablemente, Paolo, tú no, Paul, tú tampoco, Oscar, tú tampoco, Isaac, tú menos, se descubrió que algunas personas se gastaban esa asistencia estatal en licor y actividades no acordes para el fin que era alimentar a la familia. ¿Qué le parece esta regla, mi estimado Isaac, de poner a la mujer como un actor protagónico en el proceso de reasentamiento correspondiente, por ejemplo, a este caso que estamos comentando?
Sí, doctor, es importante lo que usted menciona. Por mi experiencia también puedo decir que en mi familia, bueno, yo soy de Huánuco, pues, ¿no? Y yo nunca había notado, o nunca, cuando era niño, notaba que haya esa disparidad o un varón se sintiera menos por no administrar los bienes. Porque todos los bienes que ganaba, por ejemplo, mi papá le daba a mi mamá y ella administraba los recursos muy bien. Y, y era siempre así. Igual fue también cuando vino la luz, el agua, de quien figuraba el nombre era de mi mamá, ¿no? Como titular del recibo, etcétera. Y no era de mi papá. Y no había problemas. Yo me acuerdo de una experiencia que tuve justo cuando fui a las Bambas, donde a un señor le molestaban sus amigos diciendo, oye, cómprate una billetera para que tú manejes tu plata. Y era una forma de inducirlo, pues, ¿no? A decirle que él administre sus recursos. Y, y es importante ver esto porque vemos una situación distinta, ¿no? Es normal en las zonas rurales donde la mujer tenga un papel protagónico en la administración de los recursos y en caso de resentimiento, obvio, tiene que participar, ¿no? De una manera más preponderante incluso que el varón. Ese sería mi comentario, doctor. Isaac, enriqueces muchísimo la clase, doctor. Qué bueno tenerte aquí porque nos das ese toque de la realidad. Y efectivamente, muchos de los que estamos aquí presentes, aunque todos no lo digamos, vemos en la práctica de la familia materna o paterna que las mujeres administran los recursos, ¿no? Y el varón no se hace problemas, ¿no? Y también es efectivamente, hay muchos casos donde cuando hay una libertad de disponer de solamente una de las partes y que no está a cargo de quien cocina, quien cuida a los hijos y además quien trabaja, pues hay una falta de criterio en la administración. Salvo, siempre hay un montón de secciones, pero digamos que en los programas sociales el estudio mostró que no era, al menos en el ámbito de zonas rurales, esto lo que se cumplía. Además porque algunos abandonaban a sus parejas, entonces, ¿qué era lo más razonable por un criterio de política pública? Bueno, la mujer normalmente, aunque también hay excepciones, no abandonan a sus hijos, entonces tenemos que darle a ellas los recursos para que hagan la olla común, para que hagan el vaso de leche, para que hagan la cuna más, etcétera. Entonces, por ahí se empezó a ver, y por eso que aquí la norma de resentamiento de la mujer es la protagónica, ¿no? Las autoridades legales competentes aplican medidas destinadas a asegurar el cumplimiento de la ley cuando sea necesario. Se respeta el derecho a un recurso eficaz, incluida la revisión de las decisiones de autoridades judiciales competentes. Cerremos el caso hoy día, me parece que ha sido un caso muy enriquecedor para la clase, la cátedra de esta experiencia. A pesar de tener este derecho al consentimiento libre e informado, a pesar de eso, esta norma te dice que tú puedes irte al proceso judicial a reclamar si tú consideras que no ha habido un respeto a los derechos de los desplazados. Interesantísimo. O sea, es una norma, no obstante los años que han pasado desde su promulgación y publicación, que es muy adelantada a su época. O sea, es una norma dialogante. Dice, bueno, si no estás de acuerdo con estas reglas, si hay mejores reglas y sientes que se te ha abusado en tus derechos, pues anda al Poder Judicial, tienes este elemento. O sea, incluso te orienta la norma. O sea, no tiene temor de mostrarte el camino para que si quieres cuestionar esto, lo hagas, ¿no? Creo que eso es lo que faltó en muchos proyectos, ¿no? Esa mirada mucho más abierta, ¿no? Y claramente uno de los problemas es que esta norma está no en el sector de transporte y comunicaciones, no en el sector del MTC, no en el sector de energía y minas, no en los sectores que hacen los proyectos, sino en los sectores donde está la población vulnerable. Y esa circunstancia hace que quizás la norma y la dirección de desplazados que está en esta entidad no sea fuerte, no sea poderosa, ¿no? Entonces, estas situaciones, pues, a la fecha, lo que se puede notar es que no se aplica. Muchos pensaron, cuando yo hablaba de desplazados en algunos diplomados, que hablaba del artículo 15-16 del Convenio 69 y los pueblos indígenas nada más, y cuando leyeron que era cualquier persona, se sorprendieron, porque no es muy conocida la norma. De hecho, sorprende que siga vigente porque
era una de las primeras que pudo salir del sistema en el sentido de que genera un costo de transacción alto en los proyectos de inversión, ¿no? El proceso de reubicación, este se copia de un texto de la OIT, implica para la OIT un proceso de información permanente con los pueblos indígenas que acepten libremente, y la reubicación dice de manera excepcional, ¿no? Y mi derecho a resentamiento, mi derecho a regresar las tierras. La jurisprudencia de la Corte Interamericana también dice lo mismo. Y aquí en esta norma, como les expliqué, se lee entre líneas lo mismo, el derecho de regreso, ¿no? ¿Dónde está? Ya lo hemos visto, ¿no? O sea, esa posibilidad de que los desplazados no tendrán una duración superior a la impuesta por las circunstancias, le hace derecho de regreso, ¿no? El 7.3 en la práctica te está diciendo hay derecho de regreso, ¿no? Un ejemplo de reubicación iba a ser el caso de Inambari, ¿no? Toda esta zona se iba a inundar, iba a desaparecer este pueblito, lo que está acá, ¿no? Se iba a inundar y todo este pueblo iba a desaparecer. Doctor, pero vea esas casas, me dice Alexandra, yo no viviría allí. Bueno, Alessandra, usted tiene el privilegio de vivir en una zona mejor que yo, y también de repente María Ley, también Paoli, también Rosemary, pero muchos son felices allí porque pueden tener un contacto con su familia, porque no necesitan tantos recursos, porque el bosque les provee los alimentos, ¿no? Mayores proteínas que quizás ustedes y yo comemos en la semana, ¿no? Y esa es la razón por la que yo quiero que cuando viajen a la provincia vean la masa corporal, la masa muscular de las personas que viven en zonas rurales. Tienen muchos músculos. Doctor, ¿dónde hacen ejercicio? ¿En qué gimnasio? No hay gimnasio, doctor. Comen muchas proteínas y hacen esfuerzo físico, pero más es ese equilibrio, ¿no? Esfuerzo físico, pero además las proteínas que recibe. Usted hace esfuerzo físico, pero desaparece porque no hay mucha proteína. Aquí, si les preguntara ahorita una encuesta rápida, ¿qué comió en el almuerzo? Y esa presa es pequeñita, ¿no? Chiquita, no le da tanta valor proteico, más tiene arroz, más tiene carbohidratos, y eso quema cuando piensa, pero no le va a sumar a su masa corpórea, ¿no? Al músculo, ¿no? Entonces estas poblaciones tienen una alimentación que le provee el campo, ¿no? También tienen fibra, mucha, porque el bosque te lo provee, ¿no? Entonces, la reubicación de esta población a una zona más, con más servicios públicos, de repente para ellos no es un bienestar mayor, sino un empeoramiento, porque te dan la casa, te dan la plata, pero la casa no tiene al costado el bosque que te provee de alguna manera de peces, recursos forestales, etcétera, con los que tú te estás haciendo comercio y de repente también viviendo de eso, y la plata se acaba, ¿no? Sobre todo cuando nunca en tu vida, y yo les voy a poner el ejercicio ¿no? Cuando ustedes ganen su primer sueldo, díganme cuánto le va a durar, ¿no? Y probablemente se les acabe en la quincena, ¿no? Y digan después, no, doctores, queda muy poquito, 930 soles, ¿no? Ya, tu próximo sueldo, que será en 2, 3, 4 años, 5.000 soles. Tampoco te alcanza, ¿verdad? ¿Por qué? Porque eventualmente el hombre, cuanto más gana, tiene más necesidades y servicios y expectativas, y se va gastando ese recurso de alguna manera en satisfacer esas necesidades nuevas, ¿no? El celular, el viaje, la comida con la novia, el novio, etcétera, ¿no? Usted hoy día puede vivir con 10% de lo que va a vivir en los próximos 10 años, ¿no? Y probablemente, y aquí anote esto y vuélvalo a poner en 10 años, sea un poco más feliz hoy que cuando gane más. ¿Por qué? Ya ustedes se van a dar cuenta, ¿no? La felicidad no está necesariamente en los recursos económicos. Hay un punto de equilibrio donde el recurso económico te va a alcanzar, que se supone que es el sueldo mínimo, que no creo que sea el 930, pero digamos que sean 3.000 soles, donde a partir de allí te podría alcanzar para todo lo necesario, pero tú quieres más, ¿no? Quieres tu auto, quieres tu casa, y no en cualquier lugar, sino en una zona muy buena. Y eso genera un gasto, pues mantener el auto, mantener la casa, mantener todos los lujos que tienes, pagar la internet, etcétera, y por todo eso, más infeliz porque no puedo cubrir esas necesidades, eventualmente porque tengo que hacer 3 trabajos y al final vivo para pagar las cuentas y no para poder disfrutar. Por eso en el fondo, aunque ustedes no lo crean, hoy viven una de sus etapas de mayor bienestar social y no se están dando cuenta. A pesar que pasan algunas necesidades, a pesar de todo eso, podría ser que vivan una de sus etapas
de felicidad mayor, y cuando eran niños probablemente otra de las etapas más importantes, ¿no? Por eso que volvemos todos de alguna manera a la niñez o a la juventud, porque allí no hay tantas necesidades de colmar, satisfacer necesidades que aparecen luego en la adultez, ¿no? Se desaparece este pueblo y debíamos haberle hecho reubicación, no se hizo, se cayó el proyecto, pero correspondería a su guía detallado, y su reubicación con consentimiento libre informado, su compensación y su indemnización por afectación al derecho a residencia, y en el caso de pueblos indígenas también su consentimiento. Vean el caso de los pueblos indígenas, que el consentimiento en el caso de los pueblos indígenas, en el convenio 6.9, se relativiza cuando dice, bueno, en última instancia el Estado toma la decisión, ¿no? Impresionante que el convenio 6.9 sea menos protector que mi ley de desplazados. Por eso que ante la divergencia de aplicar mi convenio 6.9 y la ley de desplazados, prefiero la ley de desplazados porque me protege mejor al indígena y a general a cualquier persona desplazada, ¿no? Entonces es una nota interesante que pueden verificar cuando lean el artículo 15 y 16, y van a ver que hay una excepción, ¿no? O sea, dice ya no debería reubicarse nadie, pero si se reubica, la última decisión la tiene el Estado respetando sus derechos humanos, pues, ¿no? Adelante, doctor, que levantó la mano, alguien levantó la mano. Paul, adelante, Paul. Sí, doctor. Esta ley de desplazamiento se da o se complementa cuando hay una expropiación para hacer carreteras, o sea, aparte que se le paga su justiprecio y su indemnización a los afectados. Esta ley de desplazamiento también, ¿cómo entra? ¿A complementar? Es una buena pregunta, doctor. Mira, sobre el final mismo Cueva metiendo ahí la pregunta de rigor, ¿no? ¿Cuál sería cómo se complementaría con la expropiación? Normalmente la expropiación, como la conocemos hoy día, en los decretos legislativos que se regula, está pensada, conceptualizada cuando es un propietario, o eventual unos cuantos, 2 o 3. Pero cuando hablamos de una población, hablamos de reubicación, ¿no? Porque a un propietario no lo voy a reubicar, pues le expropio y le compro su casa, pues, ¿no? Pero hablamos de toda una urbanización. No, ahí es una reubicación. La reubicación se asocia a derechos colectivos y a una población desplazada. La expropiación se asocia normalmente cuando es 1, 2 o muy pocos individuos que no alcanzan a tener ni siquiera vínculos entre ellos, ¿no? Entonces, esa es una diferencia que yo haría notoria, y que cuando yo hago mi proceso de desplazamiento, en el fondo lleva consigo el mecanismo que también existe en la expropiación, que es el pago de un justiprecio. Pero los mecanismos que existen entre uno y otro es diferente, porque en el otro hay una tasación, etc. En cambio, en la reubicación podría ser una negociación que prescinda incluso de esa tasación y que sea un acuerdo a la que lleguen la población con el Estado. No hay un marcado procedimiento. Lo ideal, como bien lo planteas, sería articularlo, ¿no? Cuando haya una reubicación, aplique las normas también de expropiación, ¿no? En todo el término de la palabra. Sin embargo, lo que habría que calibrar bien es que en última instancia la expropiación incluso es contra la voluntad del propietario, ¿no es cierto, doctor? Forzosa. Sí. Y en caso de la reubicación no puede haber reubicación forzosa. Entonces ahí es donde hay un disloque, ¿no? Por eso yo digo, me parece que la expropiación funciona bien en tanto sea un individuo. Pero cuando hablamos de una población, el consentimiento se hace imperativo y ya no puedo hacer esa expropiación forzosa, ¿no? Son instituciones que nacen en momentos y contextos distintos, y la más reciente es la de desplazados, y la más antigua es la de expropiación. Y la de expropiación, si vamos a la historia de nacimiento y construcción de estas instituciones, se da en estados autoritarios, con un menor grado de sensibilidad sobre las poblaciones vulnerables y la democracia. Entonces nace en otro contexto, ¿no? Y cuando se ha regulado en el Perú en los últimos años, 10 años básicamente, y sus modificatorias, ha sido mando inmunitario para desarrollar proyectos de inversión, pero nunca hablan de reubicación, si se dan cuenta, porque entienden que se relaciona a una persona, a dos, pero no población. Tratan de no
no plantear este supuesto porque ya en la propia norma vendría un conflicto, ¿no? De hecho, la expropiación de Jockey Plaza, que está cerca, por ejemplo, que derribaron un muro para construir, el conflicto fue mínimo, casi nulo, era un único propietario, pues un único propietario que tenía una barbaridad de terreno, ¿no? Y que hay que expropiarlo para ampliar la vía. Y ahí se arregló, pues se pagó, no hubo que hacerle consentimiento, ¿no? Estamos hablando de supuestos en los cuales probablemente los grandes afectados en una expropiación sean personas que tengan grandes hectáreas o una propiedad en una zona clave que tengamos que expropiar, y ahí sí, pues, el interés de la sociedad es mayor al interés de un solo individuo o de dos, ¿no? Pero cuando hablamos de toda una población, ahí sí chocamos con minorías vulnerables y tengo que aplicar el resentimiento, ¿no? Muy buena pregunta, creo que es súper oportuna. Me alegra por eso que intervengan, ¿eh? Alimentan mucho la reflexión. ¿Y qué piensa usted, doctor? Quiero cerrar con tu comentario, ya que usted ha traído la cereza de la torta. Sí estaría de acuerdo con la ley de desplazamiento porque hay una afectación, como usted dice, a toda una población, ¿no? Y ahí sí no podría aplicarse la expropiación porque la expropiación es impuesta, ¿no? El otro elemento interesante a propósito de lo que bien apuntaba usted, es que la expropiación no puede operar sobre zonas donde no hay propiedad formal. Y los desplazados muchas veces son posesionarios. O el indígena es un poseedor ancestral. Entonces ahí la expropiación queda por fuera, ¿no? Entonces, en última instancia, las normas de desplazados van a aplicarse de una manera muchísimo más efectiva que la propia expropiación, que parte de un supuesto de propietario y al cual se le puede dar la vuelta, ¿no? Porque si el propietario ya ha perdido, ya sabe que va a haber esa expropiación 5 años antes o 10, dice, dejo que invadan, hago que parcelen, que terceros se lo lleven, que me paguen por lo bajo, y al final hay otra gente ahí viviendo que no es propietaria, que es posesionaria y a la cual no le podría hacer expropiación. Entonces ahí vienen los problemas, ¿no? O sea, las figuras y las instituciones jurídicas, cuando se quedan en el tiempo, como el derecho de propiedad, y no se adecúan a los tiempos actuales, tienen estas deficiencias. Creo que las normas podría dar mérito a una tesis esto, ¿no? Las normas de expropiación deberían actualizarse, deconstruirse e impregnarse de la realidad del Perú, no la realidad de Francia, de Italia, de España, que es otra historia, ¿no? O sea, en la medida que se impregnen de esos nuevos contextos, pueden funcionar y de hecho tendrían que funcionar, ¿no? Yo siempre recuerdo el libro de Hernando de Soto cuando tenía su edad, básicamente literalmente me impusieron la lectura y la agradezco porque ahí descubrí una figura que se llama la hipoteca popular, ¿no? Que iba sobre la posesión, no sobre la propiedad, ¿no? Y era una figura bien bonita porque te rompía el esquema de derechos reales tradicionales, hablamos pues que yo estudié en los 90, pues, ¿no? Y eso era algo como que fuera de serie. Hoy día ya eso es algo un poco menos revolucionario, pero esa deconstrucción constante de nuestro derecho tiene que estar calibrándose a la realidad que necesitamos cambiar, ¿no? Leamos el último artículo con mi estimada Alessandra, que ya tiene que cenar. Regálenos su lectura, Alessandra, del artículo 9, por favor. Artículo 9 de la ley número 28.22.3, Ley sobre los desplazamientos internos, pueblos indígenas, minorías, campesinos y otros grupos. El Estado tiene la obligación de tomar medidas de protección contra los desplazamientos de pueblos indígenas andinos, nativos de etnias en la Amazonía, minorías campesinas y otros grupos que tengan una dependencia especial con su tierra o un apego particular a la misma. Vean, es interesante cómo la norma, además de decir los desplazados son todos estos, dice con los indígenas tengamos un especial cuidado porque además de su derecho de residencia, tienen una relación espiritual, cultural con la tierra. Qué interesante, ¿eh? Mira cómo te ve ese niño, Alessandra, mira. Te ve con expectativa de que lo vas a proteger cuando seas abogada titulada. Y eso hay que verlo, y ya cerrando, en lectura de que, aparte de que acá se ha mencionado que se respeten las relaciones sociales, económicas, que se puedan estar
dando en el ámbito de la reubicación. Entonces, aparte es lo indígena, sí, aparte es lo indígena. Aparte es lo indígena y hay que tenerlo presente, te dice la norma, ¿no? Con eso me parece que hemos concluido el tópico de desplazamiento, de reubicación y desplazados, que me parece muy importante haberlo tocado largo y tendido. El artículo 8 ya te dice: los pueblos indígenas, comunidades campesinas y nativas minoritarias y otros grupos étnicos que hayan sido afectados por el desplazamiento interno recibirán todas las medidas de protección y beneficios que se refiere a la ley, ¿no? Pone especial énfasis al respeto de su identidad, su cultura, el derecho constitucional, la dependencia especial y el apego a la tierra, ¿no? El reglamento ya profundiza lo que la ley dice y que el artículo 8 que ha mencionado su compañera lo lee, ¿no? El artículo 10, ya cerrando la clase de hoy día, básicamente termina de cerrar la protección de la siguiente manera, ¿no? En el caso de que la autoridad estatal facultada en el marco de previsto desea realizar el desplazamiento, dicha autoridad deberá respetar las siguientes garantías, por ejemplo, MTC, Ministerio de Transporte y Comunicaciones, adoptar las medidas en coordinación con la población afectada y organizada, debiendo recabar su consentimiento libre e informado de manera previa a la decisión. Enfatizan consentimiento, ¿no? Adoptar las medidas necesarias y adecuadas para facilitar la información suficiente a la población afectada respecto a las razones y procedimientos de desplazamiento y en su caso sobre el asentamiento de reubicación. Facilitar mecanismos de vigilancia a la sociedad civil para el cumplimiento de la medida, o sea que la Universidad de San Marcos podría ser llamada para que vigile que este procedimiento de reubicación sea respetuoso de los derechos humanos, ¿no? Respetar el derecho a un recurso eficaz, incluida la revisión de decisiones, o sea, encima de todo, de repente me ponen un abogado de oficio que en caso necesite apoyo, judicialice el asunto, ¿no? Qué hermosa norma. Creo que a pesar de que no se cumpla a rigurosidad, es bueno tenerla presente, ¿no? El BID, el Banco Interamericano de Desarrollo, tiene reglas para el tema de reubicación, ¿no? Y no vamos a agotar ya el tiempo, pero caso de Cerro de Pasco de trasladar al sur de su actual ubicación, es un caso donde no se aplicó la ley de desplazamiento, no se aplicó. Y en caso en México, cuando se va a construir unas líneas de un tren, sí se hace un procedimiento de reubicación, ¿no? Solo cerremos, y aquí lo último, ya son siendo 7:35, saliendo de la hora ya, en los descuentos, es decir, que el artículo 16.2 del convenio 69 te dice que excepcionalmente puede haber traslado y reubicación de pueblos. Cuando se considere necesario, solo deberá efectuarse con su consentimiento dado libremente y con pleno conocimiento de la causa. Hasta ahí hermoso todo, igual al de la ley de desplazamiento. El problema viene después cuando dice, cuando no pueda obtenerse su consentimiento, el traslado y la ubicación solo deberá tener lugar al término de procedimientos adecuados, establecidos por la legislación nacional, incluidas encuestas públicas, cuando haya lugar en que los pueblos interesados tengan la posibilidad de estar efectivamente representados, ¿no? Entonces, el convenio 19, imagino, piensa en un supuesto extraordinario de que hay una catástrofe y que no se quieren mover los pueblos y los saco a fuerza. Bueno, ojalá ese es el supuesto, pero digamos que no te pone bien, no te acota bien que esto debe ser muy excepcional y que en verdad no debía decir que es excepcional. No tengo consentimiento libre e informado, porque esto es una puerta abierta para eventualmente no se respeten, ¿no?, los derechos de los pueblos indígenas. La Declaración de Naciones Unidas de los Derechos de los Pueblos Indígenas también te aborda el tema. La Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas también aborda el tema, ¿no?, del territorio. Y la última resolución aprobada por el Consejo de Derechos Humanos de 28 de septiembre de 2018 también aborda el tema de los campesinos, aparte de los indígenas, que debemos tener un respeto por los derechos de los pueblos indígenas y su derecho al territorio. Ya hoy, en muchas empresas como Repsol, por debida diligencia, se incluyen en los estudios de impacto ambiental los impactos a los derechos humanos. Y acá yo les dejaba esta diapositiva, ¿no? Incluso tienen políticas Repsol para que las reubicaciones se den con consentimiento libre e informado. Miren la ventaja que tienen otros países, ¿no? Y ponen incluso ejemplos dados, por ejemplo, en Colombia, donde como no tuvieron el consentimiento libre e informado de la población, no hubo proyecto, ¿no? Y lo ponen como ejemplo, dicen, miren, nosotros somos respetuosos de derechos humanos, ¿no? Allí nos quedamos, con eso cerramos todo el tema de resentamiento y reubicación de poblaciones indígenas, que siempre pudo ser mucho más
largo, pero creo que es suficiente por